Espero que hayan pasado una buena Navidad con su familia. Les deseamos también un muy próspero año nuevo. Gracias otra vez por estar con nosotros en el día de hoy. No tendremos servicios presenciales hoy debido al aumento que ha habido en los casos de COVID, tanto en nuestra ciudad y condado como en nuestra iglesia. Oramos por las familias que han sido afectadas, algunos todavía en el proceso, otros ya recuperados. Así que oramos por ustedes, les amamos y oramos por una pronta recuperación. Hemos estado predicando una serie sobre los héroes de la fe y pienso que es apropiado el tema de hoy, porque ahora, el último domingo del año, estamos comenzando ahora a pensar en el 2021. Y el tema de esta mañana es cómo aumentar tu fe. Y queremos ver que la fe es algo que podemos aumentar en nuestras vidas. Hay una fe salvífica, cuando aceptamos a Cristo, recibimos el regalo de Dios por fe. Pero esa fe debe crecer y puede crecer. El tema de la fe es sumamente importante en la Biblia. Inclusive en el capítulo 11 que hemos estado predicando, dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego en el versículo 6 leemos este gran versículo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible, no difícil, imposible de agradar a Dios. Hablar de fe es muy fácil. Sin embargo, sentirla y experimentarla puede no serlo tanto. Sobre todo en aquellas circunstancias en las que parece que todo va en contra nuestra. Parece este año 2020 ha sido un año difícil para muchos. Pérdidas personales, pérdidas de familiares, enfermedades, desempleo, crisis económicas, emocionales y quizás espirituales. Es fácil hablar de fe, pero no es tan fácil vivirla. Vivimos en un mundo caído, caótico y descompuesto, en el que lamentablemente reina la violencia, la crisis, la enfermedad, la lucha por el poder y sobre todo la falta de valores. Un mundo que fue afectado en todo su aspecto, contaminado por el pecado. Es un escenario tan difícil, es casi imposible creer que se pueden superar los obstáculos y salir triunfante. Sin embargo, a pesar de todo lo mencionado, los cristianos tenemos la obligación de creer que todo para nosotros puede ser diferente. Si hacemos lo que tenemos que hacer, por supuesto. ¿Significa esto que al convertirnos a Cristo, la fe aparece como por arte de magia y que nuestra vida entonces será color de rosa? Ojalá fuera así. No es así para nada, porque vivimos en el mismo mundo caído, caótico, y como tal seremos afectados por él. La palabra de Dios dice que el sol sale para los buenos y para los malos.
Entonces, ¿en qué puede radicar la diferencia? Bueno, aunque el mundo en el que vivimos seguirá siendo igual, o aún es seguro que se ponga peor, la vida para nosotros los cristianos sí puede ser distinta, tiene que ser distinta, y depende de nosotros, sí, de usted y de mí. ¿Cómo? Bueno, creyendo en Jesucristo, obviamente aferrándonos a su santa voluntad. Una situación que, por cierto, requiere innumerables cambios en nuestros hábitos de vida. Queremos ver entonces cómo podemos acrecentar la fe para vivir en victoria y en medio de cualquier adversidad. ¿Cómo aumentar su fe? Queremos leer en el libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 4. Dice así la palabra de Dios: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y otra vez fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? ¿Cómo podemos ayudar a que nuestra fe crezca? Primero tenemos que ver la palabra de Dios. Primero es que tenemos que leer y oír la palabra de Dios. Sin duda, la Biblia nos dice claramente que sin fe que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. No oír historias, no oír visiones y profecías y sueños. La fe viene por el oír y es el oír de la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios revelada para nosotros. Y por lo tanto, tiene que hacerse diariamente. Tenemos que estar en la palabra, alimentándonos, así como si fuera una comida saludable, a diario, para tener una buena salud. También la palabra de Dios, asimismo, debemos de alimentarnos, los cristianos, de la palabra de Dios, para tener una mente sana y una fe fortalecida en el Señor. Al leerla y escucharla constantemente, se vuelve un hábito en nuestras vidas y comenzamos a actuar en concordancia con ella. Una área que nos falta mucho es el área de meditar. Salmo 1, del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice entonces la Biblia: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Dice: y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Noten que tenemos que no solamente leer y escuchar, sino meditar, pasar tiempo pensando en lo que hemos leído, en lo que Dios nos está diciendo y cómo eso aplica a nuestra propia vida para hacer los cambios necesarios para que nuestra fe crezca. Así que primero tienes que leer y oír la palabra de Dios. En segundo lugar,
tienes que ejercer la fe que ya tienes. Todos tenemos fe, aunque sea un poco. Pero una persona que quiere competir, un fisiculturista que quiere competir en una competencia, el primer día no levanta 200 libras. Imposible. Él va todos los días y poco a poco va aumentando gradualmente su fuerza para poder entonces levantar las 200 libras y seguir de ahí para arriba. El ejercicio regular de la fe puede producir un crecimiento similar. La Biblia lo dice como el ejemplo del Señor Jesús es que si tuvieras la fe de un grano de mostaza, de una semilla de mostaza, la semilla de mostaza solo puede crecer, obviamente, si la sembramos, si la abonamos, si le echamos agua con frecuencia. Si no, se seca y se muere. Esta semilla de mostaza tiene raíces muy fuertes. Y hermanos, la fe hay que abonarla también diariamente. Tenemos nosotros que ver que la mostaza la semilla de mostaza lleva dentro de sí un árbol frondoso que solo puede llegar a lograrse si es regada y abonada como debe ser. No en vano Jesucristo usó este ejemplo. Pero esta semilla en sí misma no es nada si no tiene los cuidados adecuados. Lo mismo sucede con la fe. ¿Cómo puedo abonar para acrecentar mi fe? Y ya vimos, obviamente es la lectura de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos y obedecemos, nuestra fe crece. Y luego obedecemos más y nuestra fe sigue creciendo. Aprendemos a esperar en Dios. El punto es que hay que ejercer la fe que ya tienes y construye encima, bloque por bloque por bloque. Tengo fe hasta este punto. Bueno, ejerce esa fe y luego añade y luego crece y luego maduras ejerciendo la fe que ya tienes. Y en tercer lugar, la Biblia nos enseña a nosotros, primero, tienes que leer y oír la palabra de Dios. Segundo, ejerce la fe que ya tienes. Tercero, las pruebas en tu vida, acéptalas. Dios usa las pruebas para cambiarnos. Dios usa las pruebas para que crezcamos. En el libro de Primera de Pedro, queremos leer un pasaje aquí, capítulo 1 de Primera de Pedro, versículos 3 al 9. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, noten otra vez, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y último, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe va a ser probada y tenemos que aceptar eso, tenemos que recibir eso para que nuestra fe crezca. Dios la lleva a prueba. Job, un hombre que sufrió mucho en la palabra de Dios, el ejemplo del sufrimiento, al mismo tiempo el ejemplo de la soberanía de Dios. Dijo lo siguiente: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job sabía que la prueba era falta de la fe. La prueba en su vida y en mi vida es parte de nuestra vida cristiana, de nuestra fe, para poder crecer en nuestra fe. Así que vamos al cuarto punto aquí de cómo crecer nuestra fe, de cómo aumentar su fe, y es observar los testimonios de otros. Hermanos, cuando usted ve lo que Dios está haciendo en la vida de otros, eso nos hace crecer. Nadie puede negar o desmentir o restar la importancia del testimonio de otra persona. Cuando usted escucha los hechos poderosos de Dios en la vida de alguien más, su fe crece. Debemos aprender de ellos. Por eso es importante leer la Biblia y ver las historias de la Biblia de cómo los hombres de Dios crecieron. Pero también leer otros libros de misioneros, de héroes de la fe contemporáneos que Dios ha obrado en maneras milagrosas y nos da a nosotros valentía y valor. Y vemos que si ellos pueden, yo puedo. Servimos el mismo Dios. Observamos el testimonio de otros, el testimonio de nuestros propios padres y familiares, y quizás padres espirituales. El ejemplo que tenemos en la Biblia de 2 Timoteo 1, hablando aquí de Timoteo, dijo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. En Timoteo, Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Noten, Timoteo vio fe en su madre y en su abuela. Así que, observando aún nuestros parientes y familiares, nuestras amistades, nuestros padres de la fe, nuestra fe puede crecer. Así que tenemos que leer y oír la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que ejercer la fe que ya tenemos que aceptar las pruebas en nuestra vida, tenemos que observar los testimonios de otros. También, hermanos, importantísimo es la disciplina de la oración. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Santiago 4:8, dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Se llega a conocer una persona hablando con ella. La oración es simplemente hablar con Dios. No es una fórmula mágica, no son palabras o frases o párrafos memorizados. La oración debe ser una conversación con Dios, vaciando nuestro corazón ante Él, expresando nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras frustraciones, confesándole nuestros pecados, agradeciéndole por todas sus misericordias y dones.
hermanos, exaltando su nombre, suplicando por otros. Nosotros reconocemos que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros y así nuestra fe va a crecer. Número 6, practica la obediencia. Nunca crecerá su fe si desobedeces lo que Dios dice que hagas. La fe perfecta es un subproducto de la obediencia. La obediencia trae fe. Póngase en la posición de ver lo mejor de Dios para su vida y su fe crecerá y madurará. La obediencia. Dice la Biblia así en Samuel 1, 1 Samuel 15, 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice la Biblia que la obediencia es lo más importante. Si Dios te dice que hagas algo, hazlo, obedece a Dios. Porque la fe crece en la obediencia, pero la desobediencia debilita la fe. La desobediencia destruye la fe. Así que, hermanos, vamos a obedecer para que nuestra fe crezca. Número 7. Congregándote con tus hermanos. Y yo sé que hoy es un ejemplo, no estamos congregados físicamente hoy. Pero cuando la iglesia se congregue físicamente, usted debe estar ahí. Sea en Betania o en su ciudad, en una iglesia donde usted vive, pero usted debe estar congregados. Porque la Biblia enseña que en la congregación, en la iglesia reunida, hermanos, Dios trae bendición a ese lugar. Observamos la fidelidad de otros, observamos la vida de otros. Juntos estamos adorando al mismo Dios, juntos estamos escuchando la misma palabra, juntos estamos alabando al mismo Dios. Hermanos, la Biblia nos dice a nosotros, y considerémonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras. Y yo diría, y a la fe. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo sé que estamos viviendo en un tiempo difícil, una pandemia, y hay personas que por miedo o por no querer enfermarse y cuidarse porque tienen condiciones vulnerables, han dejado de ir a la iglesia. Y aunque las iglesias muchas han abierto, muchas personas no han regresado. Tengo amigos pastores que me han dicho que hay familias de su iglesia que no han regresado a la iglesia. Ellos dicen, no sé si es cierto, pero ellos dicen o ellos creen que es porque se han acostumbrado a la iglesia en la sala de su casa para sentarse en la sala como familia, prender la televisión y ver un video de un predicador, ya sea su predicador o otro predicador, y se ha hecho tan conveniente quedarse en la casa. La Biblia nos dice a nosotros, no dejando de congregarnos. Cristianos individuales no son la iglesia. La iglesia se compone de cristianos reunidos, juntos. Entonces, en la primera oportunidad que usted tenga, congréguese en su iglesia, porque Dios nos advierte, no dejando de congregarnos. Y hermanos, congregándonos ayuda a aumentar nuestra fe. Y entonces, por último lugar, déjeme repasar. Primero, tienes que leer y oír la palabra de Dios. Segundo, ejerce la fe que ya tienes. Tercero, acepta las pruebas en tu vida. Observa los testimonios
de otros, la disciplina de la oración, practica la obediencia, congrégate con tus hermanos. Y la última, hermanos, si el Señor mismo nos la dio, la fe hay que pedirla. Los discípulos se encontraban con el Señor y le dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Hermanos, pídale a Dios que aumente su fe. Él quiere que su fe aumente. ¿Y usted quiere que su fe aumente? Pídasela. Dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo o alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La idea es, ¿usted quiere que su fe aumente? Pídele a Dios. Él también desea que su fe aumente. Yo le aseguro que su fe será tan fuerte y robusta que no habrá nada que la pueda vencer. Pero tienes que hacer la tarea. Aquí le digo 8 pasos para aumentar su fe. Recuerda que la fe es el sueño de Dios para nosotros. Es la certeza de la victoria aún sin comenzar la lucha. El Señor Jesús habló en una ocasión con los discípulos y hizo la pregunta: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? Y como dije, vivimos en días caóticos, vivimos en días sumamente difíciles, en un mundo caído, en un mundo descompuesto, en un mundo sin valores, aún cristianos perdiendo su fe, aún cristianos apartándose de los caminos del Señor. Ahora comenzamos un año nuevo en el 2020. Si Cristo regresa en el 2020, hallará fe en la tierra. Pablo, hablando en 1 Corintios 16:13, dice: estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Noten que la vida cristiana no es para cobardes, ni para flojos, ni para inmaduros. La vida cristiana es para gente valiente, para gente fuerte, para gente que permanecen firmes en la fe, para personas que quieren que su fe crezca. Y en este nuevo año 2021 que se aproxima en unos días, vamos a pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Y vamos a seguir estos 7 pasos para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe aumente. Le animo en esta mañana a pensar en estas 7 maneras en que podemos ayudar a que nuestra fe crezca. Yo espero que su fe crezca. Si usted no conoce a Cristo, bueno, se entra a la vida de fe, se entra al cristianismo con fe, poniendo su fe en Cristo. Dice la Biblia que el que cree en Él tiene vida eterna, y esa creencia viene por fe. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, la fe salvífica es creyendo que Cristo murió por usted, que Él murió en su lugar y que Él le ofrece un regalo que es la vida eterna. Y sería una bendición para su vida usted venir a Cristo en esta mañana. Y nosotros, los que ya somos cristianos, los que ya hemos experimentado la fe salvífica, ahora dedicarnos en el 2021 a que nuestra fe crezca,
a seguir estos 8 pasos para que nuestra fe crezca, para que seamos firmes en nuestra fe. Oremos. Padre, otra vez gracias por este tiempo. Pedimos por aquellos que estén escuchando hoy, que tú hagas la obra en sus vidas. Si alguien no te conoce como su Salvador, hoy, que hoy sea el día de su salvación, que vengan a Cristo hoy, que se comuniquen con nosotros. Y los demás, Padre, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a poner en práctica estas disciplinas para que nuestra fe crezca como nunca antes. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos recordarle que el próximo domingo sí estamos planeando estar en vivo aquí en Betania. En enero 3 le invitamos. Si no tiene iglesia, le invitamos aquí a Betania en el 160 de la Douglas, esquina con la calle 2, la 2 y la Douglas. Iglesia Betania. Le esperamos. Dios le bendiga. Feliz Año Nuevo.